Y estamos de vuelta aquí, el más positivo en esta fría mañana, pero con todo el ánimo, un cuarto para las 12 del día casi, y llegó el momento de, por supuesto, voy a girar, de saludar a nuestro abogado de jurismable, Pablo Contreras. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por venir, como decíamos, una mañana heladita, pero estamos listos para hablar de un tema que se acarrocha muchas veces y que siempre existen dudas respecto a esto. Y tiene que ver en este caso con motivos para aumentar o rebajar en este caso los alimentos, que me imagino que cada caso, como siempre lo decimos, es único, especial, pero tú nos traes algunos ejemplos. Exacto. Bueno, las semanas anteriores habíamos estado hablando un poco de los alimentos, de su cobranza, de cómo se regulaban. ¿Qué pasaba? Que esto ocurrió a muchos papás, si yo pagaba una cuenta distinta de la pensión de alimentos, cómo podía que esos dineros me contaran para los efectos del pago. Sin embargo, también hay una temática muy importante, que es como para cerrar un poco este ciclo del tema de los alimentos, que tiene que ver con el aumento y con la rebaja de los alimentos, ¿ya? Tenemos claro más o menos qué son los alimentos, que es este derecho que tiene el niño y que tiene que pagar el padre o madre, que no tiene el cuidado personal para poder mantener los gastos de vida de este niño, a quien sí tiene el cuidado personal, ¿ya? Eso cuando hablamos de menores de edad. Cuando hablamos de mayores de edad, ya estamos en presencia de un dinero que puede percibir directamente ese niño o niña que ya deja de ser y pasa a su edad adulta. Ahora bien, si el tiempo va pasando y las situaciones van cambiando, ¿cómo puedo aumentar o puedo rebajar esos alimentos y cuándo se puede hacer? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro, porque mucha gente de repente me lo pregunta y me dice: a mí el papá me da 100.000 pesos y no me alcanza, así que quiero aumentar la pensión. Entonces la primera pregunta que uno tiene que hacerle es ¿cuándo reguló esa pensión de alimentos? ¿Y qué ocurre? Que muchas veces las mamás o papás que tienen este cuidado y quieren aumentar los alimentos o rebajarlos dicen: no, es que nunca lo hemos regulado. O sea, de partida, si no han regulado nunca los alimentos jurídicamente, y jurídicamente me refiero que ya haya sido a través de una demanda en un tribunal o por mediación, obviamente no pueden ni aumentarse ni rebajarse esos alimentos porque nunca los regularon. Lo que tienen es un acuerdo de palabra entre dos personas donde voluntariamente a lo mejor el papá les da una cantidad de alimentos, pero no podemos hablar de aumento de rebajas si los alimentos no están regulados jurídicamente. Ante la legalidad, por llamarlo de alguna forma, eso entonces no rige, como si nunca hubiese existido un acuerdo, entonces. Mira, más que nunca hubiese existido, o sea, ese acuerdo entre ellos tiene valor, pero para ellos. Pero claro, a eso me refiero. Claro, porque yo no puedo ir a un tribunal, por ejemplo, si el día de mañana ese papá me deja de pagar los alimentos, no puedo ir a exigir que me pague la pensión de alimentos que me dejó de pagar porque nunca la regulé, ¿ya? Entonces, lo mismo ocurre, que yo no podría pedir un aumento de una pensión que nunca está regulada. Entonces, eso es lo primero. El primer requisito evidente para aumentar o rebajar una pensión es que esa pensión esté regulada jurídicamente. Y por jurídicamente, ya saben que nos referimos a una demanda o una mediación, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que partir es decir cuándo se regula esa pensión. Esto es súper importante porque para que aumente o rebaje la pensión de alimentos, el primer requisito indispensable es que haya un cambio en las circunstancias. Es decir, tenemos una pensión que se reguló y que luego algo pasó que amerita este cambio, ya sea para arriba o para abajo en esa pensión de alimentos. Veamos algunos casos concretos para que esto se entienda un poquito mejor. Supongamos que yo el año 2015 regulé alimentos para un hijo que tenía 2 años de edad y que en ese tiempo sus necesidades se reducían en gran medida a sus alimentos, a lo mejor a pañales, pero en realidad no tenía un gran gasto. Hablemos de un niño que estaba sano, entonces el papá me pagaba 150.000 pesos, con el aumento a lo mejor del ingreso mínimo esto fue subiendo y hoy día son 200.000 pesos, por poner una cifra ya. Pero ¿qué ocurre? Que ese niño ahora va al colegio, ese niño no se necesita transporte escolar, el niño tiene actividades recreativas que antes evidentemente no tenía, a lo mejor va a jugar fútbol o va a jugar pádel, toma clases, qué sé yo. Entonces es un niño que ya tiene una serie de gastos que antes no tenía. ¿Por qué? Porque transcurrieron más de 10 años, el niño creció, tiene nuevas necesidades. Entonces, cuando ha pasado un tiempo importante y hay nuevas necesidades, como esta necesidad educativa, a lo mejor el niño va a un colegio particular o un colegio particular subvencionado, o incluso puede ser un colegio gratuito, pero obviamente tiene nuevos gastos de esa familia, claro, y por ende requiere de un mayor aporte económico del papá. Entonces, ese sería un cambio en las circunstancias. O por ejemplo, el niño antes estaba en enseñanza media y ahora pasó a la universidad y claramente tiene nuevos gastos, aunque incluso tenga la gratuidad. El hecho de que tenga la gratuidad lo exime obviamente de pagar el arancel, pero no lo va a eximir
de tener muchos otros gastos como compra Pasaje, de libro, alimentación, material. de todo. O sea, los papás que tienen niños en la universidad saben más o menos que eso es un gasto importante y que es distinto al colegio. Eso también podría ameritar un aumento de alimentos. Por el contrario, hablemos del otro lado, es decir, aquel papá que quiere, o mamá, que quiere rebajar los alimentos porque su situación cambió. ¿Cuáles serían los cambios en las circunstancias relevantes, por ejemplo, como para disminuir una pensión alimenticia? Supongamos que el papá antes tenía una remuneración de 2 millones de pesos, le iba bien, y resulta que ahora perdió ese trabajo y hoy día gana 800.000 pesos. Evidentemente su situación económica cambió. Obviamente eso siempre hay que mirarlo a la luz de los alimentos que pagaba. ¿Por qué? Porque supongamos que este papá pagaba 600.000 pesos por alimento. Evidentemente hoy día si gana 800.000 pesos es insostenible que siga pagando esos 600.000 pesos porque serían prácticamente el 80% del sueldo. Entonces no va a poder pagarlo y evidentemente ese es un motivo para poder rebajar los alimentos, un motivo fundamental. Hay otro motivo que es más discutible, pero que igualmente a mi criterio en los tribunales esto está medio discutido, hay jueces que sostienen que sí, otros jueces que sostienen que no y otros que a lo mejor, entonces, que es el nacimiento de un nuevo hijo. Supongamos que nosotros teníamos regulada la pensión de alimentos, te voy a poner un ejemplo bien concreto, ganaba 1 millón de pesos, llegamos a un acuerdo o me demandaste, da lo mismo y yo quedé en pagarte 350.000 pesos por alimentos. Si tú sacas la cuenta, yo gano 1 millón, era como un 35% del sueldo, que es un monto bastante razonable considerando el ingreso que yo tenía. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el día de mañana yo tengo otro hijo. No necesariamente puede ser una pareja estable, puede que yo haya tenido una relación de 1 día, 2 días, quedó embarazada. Lo importante es que viene el hijo. Pero hay una nueva carga de familia, claro. Nace esa nueva carga y obviamente yo ahora voy a tener más gastos. Entonces, esta ha sido una discusión que se da bastante recurrentemente en los tribunales, es si esa nueva carga es un cambio en las circunstancias que amerita una rebaja en los alimentos. Y yo considerando que necesariamente yo voy a tener gastos por este nuevo hijo, ya sea que viva con él y viva con la mamá, o ya sea que tenga que pagar una pensión alimenticia. Pero si tú te fijas, no han cambiado las necesidades del niño, del primer niño, tampoco han cambiado mi ingreso. Lo que ocurrió es que yo tengo que afrontar un nuevo gasto. Y la verdad es que algunos jueces sostienen que no, porque en realidad eso fue una situación, podemos discutir la voluntariedad o no de este nuevo gasto, pero es una decisión que el padre tomó libremente y que tiene que afrontar en virtud de sus capacidades económicas, y si fui responsable y tuvo un nuevo hijo, eso no significa que le vamos a bajar el nivel de vida al otro hijo. Hay otros jueces que dicen que sí es un cambio, porque por mucho que en definitiva tengamos un hijo que en principio por esta decisión del padre de tener un nuevo hijo, insisto, voluntario no, pero eso ya es un tema que uno se arriesga si tiene relaciones de esa naturaleza. La verdad es que hay un nuevo gasto y este nuevo hijo también tiene que tener derecho y tiene que ser protegido por el tribunal, entonces rebajar la pensión si ese papá no tiene la capacidad para pagar la misma pensión al otro tiene un sentido. También va a depender porque hay factores, porque si tenemos un niño que a lo mejor está ya en la universidad, que tiene nuevos gastos y esta nueva carga familia, al ser un niño más pequeño y si está sano no tiene mayores gastos que los evidentes de un niño de esa edad, puede que todavía compense, pero si no es así, podrían bajarse los alimentos. Y hay otros jueces que dicen que depende de la capacidad económica del padre, porque evidentemente no es lo mismo que si yo gano 2 millones de pesos y estoy pagando 350.000 por alimento y tengo un nuevo hijo, sí, hay un nuevo cambio, pero tengo espacio todavía para pagar alimentos. Siempre consideremos que un papá al menos debería tener destinado para alimentos el 50% de su sueldo. Ese es el tope legal. Entonces, si yo sumo los 350 y le agrego un nuevo hijo 350, tengo 700, gano 2 millones. Me alcanza. Pero al revés, si yo gano 1 millón y pago 350, claro, tiene un sentido una rebaja de los alimentos. Es un hecho discutible. Entonces, cuando quieran plantear una demanda de rebaja de alimentos, tienen que tener presente que tener un nuevo hijo no necesariamente va a dar lugar a una rebaja de los alimentos. Podría dar lugar a ella, ¿ya? Va a haber que analizar el caso concreto de ese papá. Entonces, lo que hay que siempre tener presente para un aumento o una rebaja de alimentos, primero, son los ingresos del papá, ingresos de la mamá, que también son relevantes, evidentemente, el aporte que ella pueda realizar. No es lo mismo una mamá que se posterga, que producto, tenemos un niño que tiene una serie de enfermedades, que tiene a lo mejor algún diagnóstico del espectro autista y que tiene que estar permanentemente acompañado por la madre, y la madre se posterga y no puede trabajar, a un niño que a lo mejor los abuelos de ambos padres ayudan en los cuidados, ambos padres pueden trabajar, la mamá gana bien, el papá gana bien, evidentemente esa pensión que ese papá va a tener que pagar probablemente va a ser diferente dependiendo de los ingresos también de la mamá. Y por último, las necesidades del niño. Todo eso entra a una juguera y finalmente se regula la pensión de alimentos.
Cuando esos antecedentes de los que estamos hablando, que estaban en esta juguera, capacidad económica del papá, capacidad económica de la mamá y necesidad del niño varían, es cuando se puede presentar una rebaja o aumento de los alimentos. Ahora, ¿qué tenemos que tener siempre presente? ¿Cuál es el monto mínimo a pagar por una pensión de alimentos y cuánto es el máximo? Ya el máximo lo hablábamos, el máximo que yo puedo disponer por alimentos, en principio, salvo circunstancias excepcionales, es el 50% de los ingresos del papá. ¿Y cuánto es el mínimo que un papá debiese pagar? Un 40% de un ingreso mínimo. Ojo, esto es importante. No el 40% de los ingresos del papá, sino que el 40% de un ingreso mínimo. Y si tiene más de un hijo, el mínimo sería un 30% de un ingreso mínimo. Mucha gente me dice, ya, pero si el papá no gana el mínimo, ¿esto rige igual? No, es que estamos hablando de montos mínimos a pagar. Lo que gane el papá va a depender si la pensión ahí va variando o disminuye. Después, claro. Entonces, este mínimo, ¿por qué es importante? Porque de repente ocurre que hay papá o mamá que no tienen ingresos acreditables. No es que no haga nada, es que no tienen un ingreso demostrable, ya sea porque hacen actividades como independientes, no dan boletas de honorario, no dan boletas de servicio, no dan factura, no dan nada, entonces sus ingresos no son acreditables. Esto pasa mucho en muchos casos. Entonces, en ese escenario podemos recurrir a los montos mínimos, que es el 40% del ingreso mínimo, que en la actualidad, con el aumento del ingreso mínimo, están 221.400 pesos. Y en el caso de que este papá tenga más de un hijo, ese mínimo a pagar por hijo es un 30% de un ingreso mínimo, que son 166.000 pesos. ¿Ya? Cuando esto tiene un valor también muy importante, supongamos que tienes un papá que gana 600.000 pesos y que actualmente está pagando 166.000 pesos. ¿Ya? Pero resulta que, porque tiene más de un hijo, entonces está pagando un 30% de un ingreso. Pero resulta que este hijo ahora va a la universidad, lo que conversábamos ¿Sí? en el inicio, tenemos un cambio en las circunstancias relevante, ¿ya? Tenemos más necesidades. El problema es que tenemos un papá que gana muy cercano al mínimo. Entonces, probablemente una demanda de alimentos podría no prosperar, producto de que alcanzamos de la capacidad económica del padre en este caso. Exacto, entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces podrían cambiar las circunstancias, los nuevos elementos den lugar a un aumento, pero resulta que no hay capacidad económica al otro lado. Y también hay que tener un poquito de criterio de realidad, porque muchas veces, por mucho que queramos que a lo mejor nuestros hijos tengan un mejor nivel de vida, si por el otro lado no hay capacidad económica, tampoco van a aumentarse los alimentos, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo se materializa esto? Quiero rebajar los alimentos, ya analicé la situación, efectivamente tengo un cambio en las circunstancias, quiero rebajarlo, quiero aumentarlo. ¿Cómo lo hago? ¿Ya? Aquí hay dos maneras, que lo hemos conversado siempre. La primera forma, ya, que es la que la ley exige que pasen las partes primero, es la mediación. Ya hemos conversado que la mediación es un procedimiento donde las partes van a un centro de mediación, que esto puede ser público o puede ser privado. Ya existen mediadores privados y existen los mediadores públicos. La ventaja, evidentemente, es que un mediador público no les va a cobrar y el procedimiento va a ser totalmente gratuito. ¿En qué consiste básicamente esto? Nosotros vamos con nuestros antecedentes económicos, tanto la mamá como el papá. La mamá que pide un aumento de alimentos, por ejemplo, yo tengo que llevar las necesidades del niño, los documentos, certificado de alumno regular, si tiene alguna enfermedad y pago algún gasto médico, los documentos de ese gasto médico y en el fondo un detalle de por qué yo estoy pidiendo este aumento de los alimentos. Van a citar al papá. La participación en la mediación tienen que tener muy claro que esto es voluntario. El papá o la mamá que está siendo como requerida por esta mediación no está obligado a participar, puede simplemente decir que no va a participar y con eso la mediación se frustra, ¿ya? Entonces, pero supongamos que no, que esto ocurre, que la mediación se hace, va a llegar el papá con su antecedente económico y ahí expondrá la situación. Si se logra un acuerdo, ese acuerdo va a quedar en un acta y esa acta se va a aprobar por el juzgado, se va a enviar al juzgado de familia, el juzgado de familia la va a aprobar y van a empezar a regir estos nuevos alimentos, ya sea rebajándolo o aumentándolo, dependiendo sea el caso. La libreta de alimentos es la misma. Ojo con esto es súper importante. No va a cambiar la libreta de alimentos porque se rebajen o se aumenten los alimentos, salvo en un caso, ¿ya? Y esto es importante también que lo sepan. Supongamos que yo regulé los alimentos con la mamá de mis hijos o con la mamá de mi hijo el año 2010. Teníamos un hijo chico que en ese tiempo a lo mejor tenía 7 o 8 años, pero resulta que hoy día mi hijo ya es mayor de edad, mi hijo tiene 20 años y quiero regular los alimentos. Aquí hay dos opciones. La ley dice que ese hijo podrá ser representado por su madre
si es que vive con la mamá. Si no vive con la mamá, evidentemente no, pero asumamos que sí, la mamá puede hacer el proceso de mediación y si no llega a acuerdo puede luego demandar de aumento de alimentos. Pero también puede ser que ese niño o no viva con la mamá o ese niño quiera desde hoy en día él recibir la pensión de alimentos. Desde los 18 años los niños lo pueden pedir, los hijos, y ahí puede que ese aumento de alimentos ya no lo pida la mamá, sino que lo esté pidiendo el hijo. Si lo está pidiendo el hijo, la libreta de alimentos va a cambiar. Ahora esa libreta de alimentos va a quedar a nombre del hijo y por ende esto es súper importante. Ya no pueden seguir pagando la libreta de la mamá, sino que tienen que pagar en esta nueva libreta de alimentos. Porque si no, lo que va a pasar es que después van a tener deuda con su hijo. Claro. Y si su hijo les pide una liquidación de alimentos, va a salir que ustedes no han pagado nada y les va a poder cobrar esta deuda de alimentos y la verdad es que va a ser poco probable que ustedes puedan hacer algo porque pagaron una cuenta equivocada que ni siquiera es de la persona la cual los demandó propiamente tal. Eso independiente que sea su madre, bueno, porque se supone que está estipulada y que tiene que haber un cese. Al momento me refiero con ella que se tiene que empezar a pagar esta cuenta nueva, independiente de eso, que se pueda comprobar que era la cuenta de la madre, igual quedaría esta deuda. Exacto, mira, aquí hay una figura bien especial. Formalmente los alimentos no cesarían, ¿ya? ¿Por qué? Porque los alimentos cuando se regularon... solamente titular. Claro, cuando se regularon por parte de la mamá con el papá, la mamá siempre lo hace en representación de su hijo. Claro. Los alimentos siempre son para ese hijo. Entonces, en realidad no cesan, sino que lo que cambia es la libreta de alimentos. Perfecto. Entonces, es súper importante porque si yo le pago a la mamá, ni siquiera podría alegar nada. ¿Por qué? Porque es otra persona la que lo está percibiendo. Claro, a lo mejor si la relación entre madre e hijo es buena y la mamá le entrega la plata, bueno, a lo mejor podría yo reclamar. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si el hijo vive en otro lado, la mamá se quedó con la plata, se la gastó? Yo me voy a meter en un problema. Entonces, evidentemente, tendré que pagar esta nueva libreta. Y aquí un tip también importante, porque de repente muchos papás, incluso hijos, a lo mejor viven con la mamá, pero no hay una buena relación. De hecho, a mí me tocaba muchas veces escuchar, tanto del papá como de parte del niño o niña que vive con la mamá, no, es que no le da la plata de la pensión. O se la gasta en otras cosas. La verdad es que eso es discutible, porque muchas veces también es un discurso de algunos papás como para no pagar, pero puede que esto efectivamente ocurra. Y si este hijo quiere, en este caso, tener la pensión, pero no quiere modificar los alimentos, o sea, considera que el monto está bien, estamos de acuerdo con mi papá, ¿puede el papá comenzar a pagarle directamente al hijo? No, porque obviamente hay una libreta de alimentos. Pero hay algo que sí se puede hacer. Ese hijo, ya mayor de 18 años, puede comparecer al tribunal haciendo una presentación solicitando que se abra una nueva libreta ahora a su nombre porque él ya es mayor de edad. Y lo que va a hacer el tribunal es dejar sin efecto la libreta anterior y va a generar una nueva libreta donde se puede comenzar a pagar. Y para eso ni siquiera es necesaria una mediación, basta con una presentación que se hace al juzgado de familia. ¿Quién la tiene que hacer? El mayor de 18 años. No la puede hacer el papá, porque también muchos papás muchas veces me consultan y me dicen: pucha, yo quiero empezar a pagarle a mi hijo, ya no quiero pagarle a la mamá, por el motivo que sea, a lo mejor no tienen buena relación, no pueden. Tiene que pedirlo el hijo esa libreta, no la puede pedir el papá en representación de su hijo. Puede que los dos se pongan de acuerdo, ya en ese caso no habría problema, ¿ya? Esa es la segunda situación. Entonces, pongámonos en el caso que fuimos a mediación, no llegamos a acuerdo. Yo, papá, no quiero aumentarte nada los alimentos porque digo, no, con lo que yo ya te doy está súper bien. Entonces ahí tú ya me puedes demandar por aumento de alimentos o viceversa, yo de rebaja de alimentos. ¿Qué se requiere? Porque claro, también mucha gente me dice, ¿y cómo lo hago? ¿A dónde voy? No, aquí necesitan un abogado. La mediación la pueden hacer ustedes, pero la demanda de aumento de alimentos, rebaja de alimentos o la regulación primera regulación de alimentos siempre requiere de abogado. Pueden hacerlo a través de abogados gratuitos o a través de abogados particulares, pero siempre requiere de que lo presente un abogado. Ahora, ¿cómo lo presenta este abogado? Con el certificado de mediación frustrada que ustedes van a tener, que les van a entregar en la mediación de que esto no prosperó, ya sea porque llegamos y no nos pusimos de acuerdo, o porque simplemente el papá no quiso ir a la mediación. Con eso ustedes se lo entregan al abogado. El abogado evidentemente le va a pedir una serie de documentos económicos. Mucha gente me pregunta, ¿y cuáles son esos documentos como para ir guardándolos desde ya? Pues es que cada caso es diferente, pero les puedo dar como un estándar de los documentos que tienen que reunir. Certificado de nacimiento del niño, si están casados con esa persona y hoy día están separados, certificado de matrimonio, liquidaciones de sueldo de la persona que va a solicitar los alimentos, no del papá, porque evidentemente no los tenemos, certificado de cotizaciones, últimos 12 meses, boletas de luz, boletas de agua de la propiedad donde viven, si pagan arriendo, el contrato de arriendo y los comprobantes de pago del arriendo, si pagan dividendo, el comprobante de pago de los dividendos, el título de dominio de la propiedad,
si tienen internet en la casa, que lo más probable es que también lo tiene, también las comprobantes de internet. Respecto del niño o niña, si está estudiando, un certificado de alumno regular, si paga, por ejemplo, colegiatura o paga matrícula, el comprobante de pago de la colegiatura o el comprobante de pago de la matrícula. Si el niño, por ejemplo, va a clases particulares de algo, las boletas de esos comprobantes de pago, en el fondo, todo lo que acredite las necesidades del niño. Mucha gente me dice, ya, ¿y tengo que guardar las boletas del supermercado también? Y la verdad es que no, porque existen ciertos gastos que son gastos de vida que en realidad no tenemos todas las personas. Entonces, no necesito acreditar que mi hijo come para demostrarle al tribunal que mi hijo come. Se sabe que el niño y la niña tienen que comer todos los días. Lo que ocurre es que yo tengo que acreditar aquellas circunstancias extraordinarias. Por ejemplo, si este hijo, no sé, pues tiene un problema alimentario y no puede comer ciertas cosas, bueno, ahí sí podrían servir las boletas de esos alimentos o cuestiones específicas. Si toma medicamentos también, evidentemente, es un gasto adicional que eso yo tengo que demostrarlo. Porque cuando yo vaya al tribunal a pedir la regulación, este aumento de alimentos, tengo que demostrar cuál es ese cambio. Si yo digo que mi hijo hoy día gasta más porque va a la universidad, evidentemente tengo que demostrar que mi hijo va a la universidad, eso es como lo evidente. Y lo segundo, ¿cuáles son esos nuevos gastos? No todo lo mejor puede tener boleta, porque como les digo, muchos van a ser evidentes. El tema de los pasajes, supongamos que mi hijo estudiantal que viaja todos los días de San Javier a Talca o de Linares a Talca, eso va a ser un gasto que a lo mejor antes no tenía. Quizás no tienen necesidad de mostrar todos los pasajes de todos los días, basta con uno y eso sacan un promedio de la cantidad de veces que el niño va. Y les pongo un ejemplo, yo desconozco un poco los valores, pero supongamos que va de Linares a Talca y sale 2.000 pesos y de vuelta son 4.000, esos 4.000 tú lo multiplicas por 22 días, tienes 88.000 pesos. O sea, solo en bus, sin considerar que a lo mejor pueda tomar una micro también en Talca, un colectivo, o de repente cuando llega tarde un Uber. Entonces, la mayor cantidad de gastos va a permitir que a ustedes les puedan aumentar los alimentos. Pero siempre teniendo como referencia la capacidad económica del padre. Si hoy día les paga el papá 300.000 pesos de alimento y el papá gana 600, evidentemente por muchos nuevos gastos que tenga el niño no vamos a poder aumentar esos alimentos. Eso es para que ustedes lo tengan claro. Y lo segundo también que tienen que tener claro es que la contribución al pago de los alimentos también es en proporción a la capacidad económica de los padres. No es mitad y mitad, como muchos dicen, ¿ya? Un ejemplo súper práctico. El niño tiene varias necesidades y las necesidades de este niño son 500.000 pesos mensuales, ¿ya? El papá gana 3 millones de pesos y la mamá gana 500.000 pesos. Evidentemente, ese papá tiene que contribuir en mayor proporción a las necesidades de ese niño. Gana 6 veces más. Por ende, lo que yo tengo que hacer ahí es tomar las necesidades del niño, las divido, por ejemplo, en este caso, si gana 6 veces más, entre 7, eso me va a dar como 70.000 pesos, porque son 500.000 pesos, y lo multiplico por 6 del papá. El papá va a tener que contribuir como 420.000 pesos. Es en proporción. No es que, esto yo lo he escuchado muchas veces, no, pero si mi hijo gasta 600, yo pongo 300. No es así. En virtud de la capacidad económica de las partes. Mira, qué bueno que también se habló de ese tema, porque claro, dicen las necesidades del niño son 50-50, pero como decías tú, claro, depende, va en proporción de la capacidad económica de cada uno también, para que usted lo sepa, ese ajuste. Mira, qué importante ese dato, sí. No lo conocía. Y también al revés, lo que pasa es que culturalmente los hombres tienden a ganar más que las mujeres. Claro. Eso es un tema cultural. Pero también podría pasar que esta mamá sea una profesional, el papá no, y la mamá gane 2 millones y el papá gane 500.000 pesos. Entonces también esa situación se va a invertir. Si la mamá gana mucho más, evidentemente claro, su contribución al gasto va a tener que ser mayor y el papá va a pagar una pensión más reducida, pero ahí obviamente no estaríamos estos mínimos legales también, ¿ya? Y este tema de la contribución a los gastos también es un tema que pasa harto en el matrimonio. Me ha tocado escucharlo harto ahora en personas que se quieren divorciar y que me cuentan que muchas veces el hombre o la mujer, culturalmente es el hombre, le obligaba a la mujer a pagar el 50% de los gastos del hogar. Pues resulta que la mujer ganaba 500.000 pesos y el hombre ganaba 3 millones. Eso también, ojo, eso también está mal e inclusive eso podría constituir violencia económica. Y la violencia económica es un motivo por el cual una persona el día de mañana podría divorciarse de manera culposa. En el capítulo anterior hablamos del divorcio culposo. Entonces, eso también es un tema que tienen que tener presente, que evidentemente que si no se soluciona dentro del matrimonio podría dar lugar a esto. Entonces, finalmente, el consejo que yo les doy es que si ustedes quieren demandar de aumento o de rebaja de alimentos, siempre igual asesórense con un abogado primero, independiente incluso antes de ir a la mediación, porque les puede dar luces
si realmente se pueden aumentar los alimentos o rebajar los alimentos o si en realidad no se puede. De cuál es el panorama, qué terreno van a pisar también, porque Exacto. obviamente ustedes como abogados siempre van a saber cuál es el mejor consejo. Pero Pablo, en este caso también, ¿dónde los pueden buscar, dónde los pueden ubicar? Porque en realidad aquí nosotros los dejamos en las mejores manos. Bueno, nos pueden contactar en www.jurismaule.cl. Ahí en la página web van a encontrar todos nuestros medios de contacto. La sugerencia siempre es que nos envíen un mensaje de WhatsApp. Ahí pueden agendar una hora, nos cuentan brevemente más o menos cuál es la temática de su caso. No que me cuenten el caso completo, sino que la temática, alimentos, divorcio, tema de terreno, etcétera, para poder dirigirlos con el abogado que más se adecue al perfil de lo que ustedes necesitan. Y esta primera consulta siempre es gratuita. Perfecto. Pablo, muchas gracias porque también siempre, a pesar de que uno sabe este tema de los alimentos, a pesar de que uno no tiene hijos, es un tema muy común, muy universal, pero siempre hay cositas y datos que uno va conociendo en esto y obviamente, vuelvo a reiterarlo, cada caso es único, así que asesórese, vaya con toda la mediación y, por supuesto, a ganadores aquí con Juris Maule. Pablo, nos vemos en una próxima oportunidad, entonces muchas gracias por tu tiempo. Que estés muy bien, hasta luego. Igual, y siendo las 12:09 según el reloj de Más Positivo, nos vamos, aquí nos despedimos, muchas gracias por su sintonía, por haber estado junto a nosotros, nos vemos mañana entonces en un nuevo capítulo, que esté muy bien, chao, chao.